A las 7 de la mañana, 17 minutos, saludamos al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Decíamos más temprano que hacíamos propias algunas palabras del alcalde Galán pidiendo un pronunciamiento claro de rechazo frente a estos actos vandálicos. Alcalde Galán, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Hablábamos hace unos minutos, doctor Galán, con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. No ha recibido un solo llamado de funcionarios del gobierno y del alto gobierno expresándole solidaridad o voces de rechazo frente a lo que pasó ante las sedes de la ANDI. Y nuestros periodistas han hecho un barrido tratando de buscar alguna declaración de rechazo a estos actos violentos y no la encontramos. Encontramos solo su voz pidiendo que rechacen y que descalifiquen y que se opongan a estos actos de violencia. Después de que usted pidió eso públicamente, ¿ha habido alguna respuesta del gobierno nacional? No, Juan, no, yo no he conocido ninguna respuesta y me parece que es importante un poco poner en contexto la situación. Ayer y antes de ayer hubo unas manifestaciones y nosotros obviamente tenemos que garantizar como administración distrital entre la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad y la Policía Metropolitana el derecho a la protesta. Sin embargo, cuando esa protesta se torna violenta, tenemos que actuar. Ahora, hay mucha gente que quisiera que actuáramos antes, ¿no? Y claro, en algunos casos uno entiende las razones y siempre hemos impartido las decisiones de orden a la policía para actuar por la fuerza para restablecer el orden cuando se ha cumplido los criterios de la norma. Para citarles un caso, llevamos 123 intervenciones del antiguo ESMAD o la nueva UNDEMO que tenemos. 123 veces hemos intervenido, eso es una vez cada 5 días más o menos que ha intervenido la UNDEMO en Bogotá. Ahora bien, frente a las protestas de estos días, mi posición es, no solamente seguiremos interviniendo si es necesario con la policía y cuando se cumplan los protocolos de la ley, sino que creemos que es importante que los actores que convocan a esas marchas, esas protestas, sean muy claros. Está muy bien que convoquen, pero también, si hay hechos de violencia en el marco de esas protestas, deben rechazarlos. Sí, pero mire, alcalde, tiene que haber un Pronunciamientos, por límite. ejemplo. Perdón, termine. ¿Me oye? Sí, es que se había cortado ahí en el último pedazo, pero mire, yo sé que ustedes tienen que garantizar la protesta, pero también tiene que haber un límite. ¿Dónde está el derecho también de la mayoría de los ciudadanos que se ven afectados en todo, en su movilidad, en su regreso a la casa, en el trabajo, en todos esos que también son derechos de la Constitución? Porque también todos Sin tenemos duda. derecho a ir a trabajar y por cuenta de estas infinitas protestas, por ejemplo, en las universidades, que muchas se originan en las universidades, pues mucha gente está viendo afectado todo. Llegan a la medianoche a la casa, si es que llegan, la movilidad, los trancones, el daño, el miedo, los locales que tienen que cerrar. Tiene que haber un límite, alcalde. Esto no es como los derechos de la mayoría de los ciudadanos prevalecen sobre los derechos individuales de las personas que tienen derecho a protestar. Entonces también tiene que haber un límite. No es todos los días ni cada vez que se les da la gana salir a protestar de estas universidades, por favor. Darcy, digamos, a ver, primero yo estoy de acuerdo con que tiene que haber límites a la protesta, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos que actuar según el marco legal colombiano y ese marco legal cambió gradualmente durante los últimos años. Tal vez un momento clave para ese cambio fue lo que ocurrió con el llamado estallido social. Y eso llevó a ciertas reglas que eh, obligan, obviamente, a que la actuación de la fuerza pública y de las autoridades estén enmarcadas en el cumplimiento de esas reglas. La misma Corte Constitucional, por ejemplo, ha dicho que la protesta conlleva necesariamente a alguna forma de alteración del orden público. Es decir, una cosa disruptiva como eso, la norma no nos permite decir cualquier bloqueo, vamos a entrar ya inmediatamente a levantarlo. Depende de las características. Eso dice la ley. Y también nosotros tenemos la responsabilidad de no solamente cumplir la ley, sino no llevar a la policía a situaciones donde
puedan eventualmente acusarlos de abuso de autoridad. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Yo como les digo, hemos intervenido en 123 oportunidades con la fuerza pública a través de la UNDEMO para, por medio de la fuerza, restablecer el orden. Lo hicimos ayer, por ejemplo, cuando se agotaron las instancias de diálogo, cuando según la ley, que lo establece la ley, los gestores de diálogo, que son los que están en terreno tratando de mediar, identifican o manifiestan que se agotó la instancia de diálogo, nos lo transmiten y ayer a las 4 de la tarde y 40 minutos le dimos la instrucción a la policía de actuar por medio de el AUNDEMO y así se hizo ayer y se intervino con las tanquetas y lo seguiremos haciendo, pero es normal eventualmente que haya protestas, tenemos que entender que tenemos que garantizar las protestas, pero también tenemos que respetar que cuando hay hechos de violencia va a entrar la fuerza pública a Claro, restablecer el orden. como tiene que ocurrir. Alcalde, con los buenos días. De lo que usted dijo en esa declaración de ayer, tal vez lo que más me llama la atención tiene que ver con el reclamo que le hace al presidente Gustavo Petro para que rechace esos actos de violencia. De la afirmación suya se puede concluir que los actos de violencia que ocurrieron ayer en Bogotá están en gran medida instigados por el discurso del presidente Petro. Hablo con William, ¿cierto? Sí, alcalde, buen día. William, ¿cómo está, William? A ver, mire, yo lo que manifesté ayer es que obviamente el presidente y sus funcionarios y eventualmente exfuncionarios del gobierno tienen todo el derecho a convocar protestas. Y más faltaba que uno pueda decirle a quién puede protestar y quién no y sobre qué pueden y no pueden hacerlo. Eso no se puede hacer. Sin embargo, yo sí creo que quien promueve una protesta, así esté llamando a la protesta pacífica, cuando ocurren hechos de violencia en esa protesta, debe ser claro en rechazar esos hechos de violencia. No, porque es un mensaje importante. Esas personas que se manifiestan, ¿qué reciben de visión de parte del gobierno? Un acompañamiento y un apoyo del orden nacional para que protesten, pero un silencio cuando hay hechos de violencia. Eso es un pésimo mensaje. Yo por eso pido, yo respeto la protesta en el tema de Palestina, totalmente. Ahora, creo que es fundamental que quienes la promueven sean claros en rechazar cualquier hecho de violencia, porque si no, pues están generando una dinámica de connivencia con hechos de violencia que es muy grave para nuestra ciudad. Alcalde, pero Eh, aquí hay dos elementos. Uno de ellos es que hemos visto cómo el lenguaje violento de estas personas ha crecido, porque antes los grafitis, bueno, decían cualquier cosa, a lo que ya todos estamos acostumbrados, pero ahora ponen grafitis que dicen muerte al burgués, muerte al facho, destruyeron un CAI en Bogotá y además tienen información de lugares claves, o sea, no es como la típica protesta en Bogotá de la Universidad Pedagógica que sale a las 72 y ya, sino que van a unos lugares, no solamente a la ANDI, sino a unos edificios en donde viven unas personas de relevancia nacional, como si tuvieran información o pudieran acceder a una información que no tiene cualquier ciudadano. ¿Ustedes qué saben de quiénes realmente están organizando estas protestas? Bueno, Santiago, primero yo aprovecho su pregunta para decir que yo rechazo esa estigmatización que están haciendo contra la ANDI, contra los empresarios, contra la iniciativa privada, porque es un tema generalizado contra la iniciativa privada al parecer, y atacan las empresas, atacan vehículos de empresas, atacan gremios y lo dirigen con nombre propio la protesta a esos gremios sin ninguna digamos, sustento, justificación de decir por qué atacan a la ANDI por cuenta de lo que está ocurriendo en Gaza. Repito, yo respeto la protesta contra lo que está ocurriendo en Gaza, pero no le veo ningún sentido a que eso los lleve entonces a estigmatizar a una agremiación de empresarios en Colombia. Eso no tiene ningún sentido y rechazamos eso de plano. Y además porque eso puede generar, como usted lo menciona, hechos de violencia. O sea, el lenguaje de odio y de responsabilidad, responsabilizar en cierta forma una especie de connivencia de algún actor con los hechos que están ocurriendo en Gaza pueden llevar a agresiones y a violencia. Eso es muy grave lo que están haciendo. Inclusive ayer decían que la intervención de la UNDEMO en Bogotá, decían algunos actores, era una especie de actuación de los aliados del genocidio en Gaza. ¿Cómo se les ocurre conectar una cosa con la otra de esa forma? Nosotros estamos trabajando para cumplir la norma en Bogotá y hacerla cumplir. Y no tiene nada que ver con lo que está pasando
en Gaza, que nosotros también rechazamos y yo también rechazo. Entonces, ese lenguaje de odio que estigmatiza, que busca generar una especie de connivencia, supuesta connivencia entre actores colombianos con lo que está pasando en otros lugares del mundo, puede llevar a hechos graves. Y parece que se nos hubiera olvidado que hace apenas unas semanas asesinaron un candidato presidencial en Colombia y que parte de lo que seguramente jugó un rol ahí es ese ambiente de odio y de graduar al otro como un enemigo al que hay que destruir y como que el otro que piensa distinto a mí es un enemigo que está en connivencia con la muerte, con el asesinato, con la mafia, con lo que sea. Eso no tiene sentido, no tiene ningún sustento, no tiene sentido y lo que lleva es a violencia y a espirales de violencia que este país tiene que superar. Entonces yo, digamos, no estoy responsabilizando de hechos de violencia directamente al gobierno, pero sí creo que tiene que ser claro el gobierno en explicar su posición frente a los hechos de violencia y al lenguaje de odio que genera y puede generar violencia como ha ocurrido en el pasado en Colombia y ha ocurrido en Bogotá. Nosotros los que estamos en un cargo como de poder, como el Ejecutivo, tenemos una inmensa responsabilidad con lo que decimos, con lo que afirmamos, con cómo manejamos la crítica, con cómo manejamos a quien no está de acuerdo con nosotros. Si lo graduamos de un enemigo al que hay que destruir, que está aliado con asesinos, pues estamos poniendo en peligro a esas personas y no podemos ser así irresponsables. Entonces es muy importante que el gobierno sea claro, primero, en rechazar el lenguaje de odio, de graduar al otro que piensa distinto como un enemigo al que hay que acabar. Y segundo, que cuando hay hechos de violencia, de destrucción, de vandalismo, en manifestaciones que han sido apoyadas por ellos, sean claros en rechazar esos hechos, porque de lo contrario estarían actuando en connivencia con esos hechos. Clara la posición del alcalde Galán. Le pregunto para cerrar, alcalde, en estos días hemos hablado incluso al aire con su secretario de Seguridad y hemos venido planteando la necesidad de que se reformule, que se cambien las normas que hoy rigen a la UNDEMO, al antiguo SMAT, porque estas normas a lo que condujeron es a dejar a los ciudadanos desprotegidos, es a dejar a los ciudadanos viendo cómo les destruyen sus bienes o cómo el vandalismo bloquea el tráfico y afecta la cotidianidad y pone en peligro a los niños, a los ancianos, a las familias, y la capacidad de reacción realmente es muy precaria. ¿Usted estaría de acuerdo en introducir una modificación que le devuelva operatividad a este cuerpo, que no sea simplemente un cuerpo reactivo y muy maniatado, y que pueda ser un cuerpo más presente en la defensa de los derechos de los ciudadanos? Yo creo que, Juan, que sí, efectivamente, las normas dejan unos vacíos que limitan la posibilidad de la fuerza pública de actuar en ciertos momentos. Yo creo que por ningún motivo podemos abrir la puerta, obviamente, a que la fuerza pública actúe frente a la protesta cuando es pacífica. Por ningún motivo se puede abrir esa puerta. Ahora bien, cuando hay violencia, cuando hay afectación a los derechos de otros, sí tenemos que darle más herramientas a la fuerza pública para que pueda garantizar esos derechos de otros, sin ir a actuar de manera desproporcionada, sin ir a afectar los derechos de quienes están protestando, pero sí limitando la actuación cuando es violenta, cuando es destructiva y cuando pone en riesgo los derechos de otra población. Por ejemplo, un caso concreto, el tema de los bloqueos. En los bloqueos hay un vacío porque se permite cierto tipo de bloqueo en la jurisprudencia, inclusive lo que ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, pero ¿hasta dónde llega esa posibilidad del bloqueo? Yo creo que hay que aclarar eso y hay que abrir la discusión inclusive con la Corte Interamericana para ver cómo logramos cumplir el objetivo que tiene el Estado y es garantizar la protesta, pero también garantizar los derechos de quienes no se manifiestan. Un bloqueo por un puñado de personas durante horas que afecta los derechos de centenares de miles de personas no se justifica. Y para mí debería haber herramientas mayores que le permitan a la fuerza pública actuar en esos casos. Hay que sumar firmas, voluntades, liderazgos para devolverle a la ciudadanía el derecho de que las autoridades lo defiendan. No puede ser, no puede seguir ocurriendo en Colombia. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que garantizar la protesta pacífica, pero no puede seguir sucediendo que bloquean las ciudades, que afectan a la gente, que causan unos traumatismos enormes que a veces pueden costar hasta la vida misma, y uno tiene que ver cómo los agentes del orden tienen que estar pegados contra una pared porque no pueden intervenir, mientras los que abusan y vulneran los derechos de los demás campean causando daño. Qué bueno sería, alcalde, sumar voluntades, sumar fuerzas
y empezar ya esa reforma. Estoy seguro que esa es una reforma que obtendría un enorme apoyo popular, porque la gente está martirizada con la autoridad maniatada que hay en Colombia. Ojalá eso se lograra hacer, señor alcalde, sobre la base de que se respete el derecho a la protesta, pero que no se toleren estos abusos y excesos y la autoridad manicruzada. Ojalá se pudiera, alcalde. Señor alcalde, le ha dicho que era la última pregunta, sé que lo están buscando de muchos lados, pero aquí tenemos, por eso digo, sé que le habíamos dicho eso, tenemos una cantidad de preguntas en el chat. Patricia Pardo, Sí, les ruego el concierto, para el alcalde Claro, Galán. y lo cambiamos de tercio, alcalde, para hablar precisamente de los conciertos, pero específicamente del que viene este próximo 7 de octubre. Seguimos expectantes frente a la realización del concierto Todos los en el conciertos. escenario de Vive Claro de Guns N' Roses el 7 de octubre. Vamos concierto por concierto. ¿En qué está este específicamente? Bueno, a ver, Patricia, primero permítanme, ya que estamos hablando del tema, hablar un poco más allá de solamente, no solamente de este concierto, ya les explico en lo que va el concierto. Lo primero es que la norma en Bogotá, pues y en Colombia, tiene ciertos elementos que nosotros creemos que hay que cambiar en la organización de eventos como estos. ¿Por qué? Porque, digamos, un empresario pues puede empezar a vender su concierto con muchos meses de anticipación sin que aún tenga ningún permiso de realización del evento. Yo entiendo eso y entiendo que hay una dinámica comercial que implica eso. Sin embargo, debe haber como alguna responsabilidad en eso y ir avanzando rápidamente en los permisos porque la ley no impide que se avance con varios meses de anticipación para un permiso. Lo que pasa es que la ley dice, usted a más tardar faltando 9 días hábiles para el evento debe radicar los documentos. Entonces, lo que pasa es que es común que en algunos casos los empresarios radiquen documentos incompletos y en la etapa entonces se niega inicialmente el concierto y en la etapa de subsanación, digámoslo así, se cumple, digamos, el objetivo de recibir toda la información necesaria para poder emitir el concepto. Ese concepto lo emite un grupo que se llama el SUGA, es el Sistema Unificado de Gestión de Aglomeraciones de Bogotá, donde está, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno, donde está la Secretaría, pues el IDIGER, donde está Bomberos, donde está Salud, etcétera. Entonces, eso he dicho, yo ya he pedido que cambiemos esas normas y que obliguemos a que la decisión final esté tomada 5 días antes del concierto o del evento. No que se permita, como se permite hoy en la norma, que inclusive el mismo día del evento puedan subsanar para obtener el permiso, lo cual genera mucha incertidumbre para... Se fue. La voz Se del fue la alcalde Galán. comunicación. Alcalde. Todo. Dicho esto, hay que cambiar eso. De cierta forma, un ir y venir entre documentos para verificar el cumplimiento de las normas que debe verificar el IDIGER. Me estoy refiriendo específicamente a lo del IDIGER. El IDIGER es el Instituto de Gestión de Riesgo de la ciudad. Ellos tienen la responsabilidad en el marco del SUGA de verificar que si se va a hacer un evento, hay medidas que garanticen en cierta forma que se mitigan los riesgos que pueda ocurrir o que puedan existir eventualmente en el escenario. Este es un escenario pues distinto a otros escenarios y entonces el IDIGER ha pedido información alrededor de ese escenario particular. Esta semana nosotros recibimos una primera información que fue respondida por el IDIGER y me informó el IDIGER que radicaron una última información los organizadores. Entonces, ellos van a revisar en la mañana para determinar si está cumplido todo para poder otorgar el concepto favorable del IDIGER y si es así, pues se puede proceder con el resto del proceso del SUGA. Yo espero que antes del mediodía tengamos ya información. De los demás conciertos, lo que me informaron es que ya cumplieron todos los requisitos, el concierto que hay en el Campín de Luis Alfonso. Me informaron que, por ejemplo, Salsa al Parque también ya cumplió todo y ya tiene el permiso. Entonces, de los de este fin de semana, por lo menos el fin de semana ya están todos con, digámoslo así, permiso y conceptos favorables para poder realizarse. Solo falta, digamos, en los próximos días ese de Guns N' Roses y esperamos tener una definición de parte del IDIGER en el curso de la mañana. 7:36, alcalde, nos llega una noticia de última hora sobre lo que está ocurriendo en la cárcel Modelo. Muerto, varios heridos, pánico en la zona. ¿Tiene usted alguna información, algún reporte a este momento?
Sí, Juan, me informaron esta mañana que hubo un ataque sicarial en inmediaciones de la Modelo, que al parecer un guardián murió y hay 2 guardianes heridos. Esto se suma a los ataques que ha habido contra agentes del IMPEC. Ustedes recuerdan que asesinaron al director de la cárcel hace unos meses y nosotros pues vamos precisamente en este momento entrando a un consejo de seguridad donde entre otros temas vamos a abordar ese tema con la policía y con la fiscalía. Estaremos muy atentos. Le agradecemos, alcalde Galán, que haya estado con nosotros esta mañana. Feliz día. Hasta luego. 7:37. Esta es la FM, originando desde la ciudad de Cali en la Semana de la Biodiversidad. Ya regresamos.